Ahora, mis queridos estudiantes, les voy a explicar referente a división de números enteros, ¿ya? Dice, existen diferentes formas de representar la división. ¿Cuáles son esas formas? Lo que ustedes ya saben, siempre han empleado, ¿no? Este signo, una rayita con los dos puntos. El primer término de la división se llama dividendo, el segundo divisor y la respuesta cociente. Entonces, estas divisiones también con dos puntos se puede representar la división, con la raya de fracción, que significa división, o una raya oblicua. Cualquiera de las cuatro formas representa una división. Al igual que la multiplicación, la división de números enteros, también se tiene que tomar en cuenta los siguientes pasos. Dice, el cociente de dos números enteros de igual signo es positivo. En este caso, en vez de multiplicar, vamos a dividir. Nada más que eso es la diferencia. Lo mismo, ¿ya? El cociente, la respuesta de la división de dos números de igual signo va a ser positivo. Digamos, vamos a dividir más 24, voy a dividir entre más 3. Signos iguales estoy dividiendo, por lo tanto la respuesta va a ser positiva. Y 24 entre 3 va a ser a 8, porque 8 por 3 me va a dar 24. Otro ejemplo que podemos colocar aquí de signos iguales, ahora va a ser menos 24, lo vamos a dividir entre menos 3. O sea, dos números de igual signo, los dos son negativos. Por lo tanto, la respuesta también va a ser positivo y solamente sus valores absolutos nosotros dividimos. 24 entre 3 va a ser a 8. Y esa es la respuesta, ¿ya? De los dos. Multiplicamos signos iguales, dividimos signos iguales, va a ser positivo la respuesta. Positivo la respuesta, ¿ya? De dos positivos es positivo, divido dos negativos, la respuesta va a ser positiva. Y el otro dice, el cociente de dos números enteros de distinto signo. Ahora van a tener diferentes signos, ¿ya? Eso va a tener diferentes signos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer de dos números que sean, voy a dividir más 18, voy a dividir entre menos 6. Ahora sí, vamos a dividir un positivo y un negativo, distintos signos, la respuesta va a ser negativo. Y 18 entre 6 es a 3, porque 6 por 3 me va a dar 18, muy bien. Ahora voy a dividir, digamos, el 18 que era positivo va a ser en este caso negativo, ¿no? Voy a dividir el 6 que era negativo, que aquí que sea positivo, igual. Signos diferentes, un negativo voy a dividir entre un positivo, la respuesta va a ser negativo. Y 18 entre 6 es a 3. De distintos signos, la respuesta es negativa. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Igual que en la multiplicación, ahora surge la regla de signos. La regla de signos. Mire, dividimos signos positivos, la respuesta es positiva. Divido signos negativos, los dos negativos, positivo. Divido signos diferentes, negativos. Signos diferentes, negativos. Igual que en la multiplicación. Solamente aquí, en vez de multiplicar los valores absolutos, ahora dividimos los valores absolutos. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. Y solamente saber estas reglas, ya nuestras operaciones van a resultar bien. A ver, vamos a hacer entonces algunas actividades. 1. Me dice que me dice calcula el cociente. La respuesta de la división se llama cociente, ¿ya? Cociente. Ahora, vamos a hacer ejemplos. Inciso A. Digamos, voy a dividir 30 dividido entre más 6. 30 no tiene signo, pero se sobreentiende que es positivo. Positivo dividido entre otro positivo, la respuesta va a ser positivo.
Y 30 dividido entre 6 va a ser a 5. Ya está nuestra respuesta. Inciso B. El inciso B vamos a hacer, digamos que aquí voy a dividir menos 42, voy a dividir entre más 7. Ahora me tengo que fijar el signo. Primeramente el signo. Me dice que divida un negativo entre un positivo. Signos diferentes. La respuesta va a ser negativo. Entonces, voy a dividir sus valores absolutos. 42 dividido entre 7 va a ser a 6. Y esa es la respuesta negativa, es la respuesta, ¿no? Ahora, vamos a dividir, digamos, aquí, inciso C, voy a dividir menos 54 dividido entre menos 9. Muy bien. Ahora voy a dividir un negativo entre otro negativo, signos iguales. La respuesta va a ser positivo. Y digo, valores absolutos, 54 entre 9 va a ser a 6, porque 6 por 9 me va a dar 54. 6 positivo es la respuesta, ¿no? Bien, ahora inciso D. El inciso D me dice, porque como aquí arriba nos dice que también la fracción, la raya de fracción, dice que es una división, en raya de fracción ahora vamos a hacer, digamos, me pide que divida 96 dividido o sobre menos 8. Eso que haga, ¿no es cierto? Primero voy a determinar el signo. Aquí el 96 no tiene ningún signo, pero se sobreentiende que es positivo. Y digo, positivo entre negativo, la respuesta va a ser negativo. Y voy a dividir 96 entre 8, ¿no? Me va a dar 12. Porque 9 entre 8 a 1, me sobra 1, 16 entre 8 a 2, ¿no ven? Hacen una división y es menos 12 la respuesta. Ahora, inciso E. El inciso E dice que haga menos 90 dividido entre menos 10. Ahora, voy a dividir un negativo entre otro negativo. Voy a dividir signos iguales. Como voy a dividir signos iguales, entonces la respuesta va a ser positivo. Y digo, 90 entre 10 va a ser a 9. O directamente también se tachan los ceros y me queda 9 entre 1, va a ser 9 positivo la respuesta. ¿Ya? Ahora, tengo otro, inciso F. Aquí vamos a poner inciso F. Dice que divida, nos vamos a fijar bien. ¿Esto qué significa? Valor absoluto. Voy a dividir, dice, el valor absoluto de 12, voy a dividir entre menos 2. ¿Qué vamos a hacer primero? No voy a decir negativo entre negativo, porque aquí está valor absoluto. ¿Qué es valor absoluto? Es el número, es la distancia del 0 a este número, nada más que la distancia. Entonces primero saco su valor absoluto de 12. ¿Cuánto sería? Solamente es el número sin el signo. Solamente es 12. Y si digo solamente 12, es que es positivo, ¿verdad? Y eso lo voy a dividir entre menos 2. Ahora, ¿qué dice aquí? Positivo entre negativo, la respuesta va a ser negativo. 12 dividido entre 2 va a ser a 6. Fíjense aquí, no voy a decir yo aquí negativo entre negativo. No, esto es valor absoluto. Primero tengo que sacar su valor absoluto de menos 12, es 12 positivo. 12 simplemente sin el signo, ¿verdad? Ahora, inciso G. A ver, otro más vamos a hacer. Me pide que haga la división de 28 dividido entre valor absoluto de menos 4. Eso dice que haga. Ahora, ¿qué voy a hacer? No puedo decir
positivo entre negativo, porque esto no es paréntesis, es valor absoluto. Primero voy a sacar su valor absoluto de menos 4. Se lo copio el 28, que el dividendo, dividido entre. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 4? Es simplemente 4. Y hago la división. Ahora, positivo entre positivo, la respuesta va a ser positivo. 28 entre 4 va a ser a 7. Eso es, siempre hay que fijarse. Si está entre paréntesis, quiere decir esto divide entre esto. Pero si me dice primero valor absoluto, primero hallo su valor absoluto y después recién hago la división. Ahora vamos a hacer como hemos hecho en la multiplicación. Dice que haga esto de otro número 2, otra actividad, ¿ya? Número 2. Completa, me dice. Completa. Es lo mismo, hemos dicho, que la multiplicación. Solamente que ahora en vez de multiplicar vamos a dividir. Completa. Inciso A. Dice que divida menos 35. Voy a dividir, ¿no? Entre, no sabemos entre qué número vamos a dividir, ¿no? Para que la respuesta sea menos 5. Eso. Ahora, la respuesta es negativa. O sea que tengo que dividir signos diferentes. Y 35 dividido entre qué número me va a dar 5. ¿Eso cómo se halla? A ver, fíjense. El dividendo lo divido entre el cociente. O sea, digo, negativo entre negativo, positivo. Y voy a hacer 35 entre 5 es a 7. He hallado el divisor. O sea, 35 dividido entre 7 es a 5. Hemos hallado el divisor, ¿no? Esto hemos hallado. Se puede hallar dividiendo, ¿no? El dividendo entre el cociente nos va a dar el divisor. A ver, inciso B. Vamos, dice que voy a dividir un número entero entre menos 4 para que la respuesta me dé más 9. Eso me tiene que dar la respuesta de esta división. ¿Y cómo voy a hallar el dividendo? El dividendo la forma más fácil es multiplicar el divisor por el cociente. Primero el signo. Negativo con positivo va a ser negativo. Y 4 por 9, 36. O buscamos mentalmente, ¿no? ¿Qué número dividido entre 4 me va a dar 9? Pero la mejor forma es multiplicar el divisor por el cociente y eso dividiendo luego nos da la respuesta que nos pide. Así se halla también el término desconocido. Inciso C, dice que divida 45 dividido entre qué número, eso es lo que hay, vamos a hallar. Igual me tiene que dar de respuesta negativo 15, me va a dar la respuesta, negativo 15. Miren, aquí la respuesta del cociente es negativo. Aquí ya tengo un positivo. Esto tiene que ser negativo, ¿verdad? ¿Y cómo se halla? Les he dicho. En este caso, el dividendo se divide entre el cociente, ¿no? Se dice, voy a dividir positivo entre negativo. Sabemos que nos va a dar negativo. Y 45 entre 15 va a ser a 3. Lo mismo verificando. Positivo dividido entre negativo es negativo, 45 entre 3 es 15. Y de la forma que ustedes quieran pueden hacer eso, ¿no? Inciso D. El inciso D, vamos a dividir un número entre 8 y la respuesta me va a dar 12. ¿Ya? 12 positivo. Pondremos su signo. En la respuesta es mejor colocar el signo para que uno haya la diferencia. Después, cuando uno ya domina, después podemos omitir también el signo, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo ahora? Quizá aquí es un poquito complicado para mí hallar, ¿no? El dividendo. Hemos dicho, el divisor multiplico por el cociente. O sea, hago 8 por 12, ¿no? Vamos a multiplicar.
2 por 8, 16. 8 por 1, 8. Sumamos. Sería aquí 6 y aquí 9. Sería entonces lo que voy a multiplicar 8 por 12 me va a dar 96. Y positivo por positivo, se supone que esto va a ser positivo. Y verificando, positivo entre positivo es positivo. 96 entre 8 es 12. ¿Ya? Ustedes de la manera que uno mejor entienda siempre va a ser, ¿no? Ahora, dice dice que divida el 0, voy a dividir entre un número, ¿no? Entre un número para que me dé de respuesta 0. En este caso, el dividendo puede ser 0, pero el divisor nunca puede ser 0. Siempre podemos dividir 0, dividir entre cualquier número, se puede, pero nunca, digamos, 12 entre 0, esto nunca. Esto sí se puede hacer. El 0 puede ser dividendo, pero nunca divisor. Entonces aquí 0 dividido entre cualquier número que yo ponga positivo, negativo, lo que sea, siempre la respuesta va a ser 0, ¿ya? Siempre pueden poner cualquier número, positivo o negativo, el 0 divide entre eso, siempre va a ser 0 de respuesta, ¿ya? Entonces, así cortito es ahora nuestra explicación. No se olviden, signos iguales, como dice aquí arriba. Si divido signos iguales, va a ser positivo, signos diferentes, negativo. Y aquí es lo que hemos aplicado, ¿ya? La raya de fracción, la raya de quebrado, como llamamos, también indica división. Esto no se olvide. Aquí no es dividir negativo entre negativo. Dice aquí valor absoluto. Aquí tengo dos barras, ¿verdad? Y hay un número dentro. Quiere decir valor absoluto. Primero voy a hallar su valor absoluto, que es 12, y divido entre menos 2. Y me va a dar menos 6. Aquí igual tengo valor absoluto. Primero hallo su valor absoluto, que es el número sin el signo. 28 entre 4 va a ser a 7 positivo. Eso es todo, alumnos. Gracias.